Bueno, vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el encuentro anterior entonces habíamos empezado a estudiar el segundo libro de San Juan, ¿no es cierto? Llamado el libro de la gloria o de la hora de Jesús. Y vimos el capítulo 13, el lavatorio de los pies, hasta la parte donde se dice que Judas sale de la escena esta, de la comida donde están con Jesús, y ahí es como que comienza otro estilo de discurso de Jesús. Y tenemos que tener en cuenta de que esto, unos datos así, algunas características de temas y de palabras de estos capítulos. Nosotros habíamos hecho un largo recorrido en el libro anterior, el libro de los signos, ¿no es cierto? Y allí en el libro de los signos había algunos temas que prevalecían. Inclusive estadísticamente aparecen muchos temas que en esta parte, segunda parte del libro, no aparecen más. Por ejemplo, en el primer libro, en el libro de los signos, se habla de la luz y las tinieblas. Este tema de la luz y las tinieblas, en realidad San Juan la utiliza como para hablar de la verdad de Dios como la luz, ¿no? Y las tinieblas como lo que quieren imponer los fariseos, ¿no es cierto? O sea, es como un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Y ese tema de la luz y las tinieblas no vuelve a aparecer más en el libro de la hora, en el libro de la gloria. Desaparece. Y así aparecen también el tema de la vida, aparecía como 50 veces en el libro de los signos. Sin embargo, se reduce a 5 menciones sobre la vida en el libro de la gloria. Pero hay un tema que aparece como eje central en el libro de la gloria. Y este tema es el tema del amor. Es muy importante para descubrir, digamos, cuál es el misterio de estos relatos, de estas palabras, cuál es el corazón de estos relatos a partir del capítulo 13, y es la palabra amor, el verbo amar. Entonces, es muy importante pensar esto. Yo el otro día, a raíz de la celebración de San Juan de la Cruz, que tiene esto, el cántico espiritual, donde todo se centra en el amor, yo les comentaba a los oblatos, a algunos amigos, que si nosotros pudiéramos acercarnos más al misterio del amor de Dios. Y muchas veces nosotros nos acercamos para entender con la cabeza, mentalmente. Entonces queremos entender. Y en realidad el amor para acercarnos al amor tenemos que acercarnos con la totalidad de nuestra persona, con mente, corazón, afecto. Y
y también con otra característica que ya dijimos en el encuentro pasado, otra característica que aparece de una manera muy viva en el Evangelio de San Juan, que es la humildad. La humildad. Aquí, en estos capítulos, aparece el tema del amor como algo esencial. Las relaciones desde el capítulo 13 al capítulo 17 van a estar presentes solamente Jesús y los discípulos. Y aparecerá el tema del amor como eje central. Incluso después vamos a ver que se le da un nombre propio al amor. Y este nombre propio va a ser el Paráclito, el Espíritu Santo. En el capítulo 13, versículos 34 y 35, se habla del mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Esto uno podría decir, bueno, pero esto ya lo sabemos, desde el Antiguo Testamento lo sabemos. Del libro del Deuteronomio, que decía que hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. Sin embargo, Jesús no lo dice repitiendo simplemente aquella verdad del Deuteronomio. Después, en estos libros, los capítulos 14, 15, 16, irá ahondando en este tema para descubrir que el amor, en realidad, es el eje central de la vida de las personas. El eje central de la razón de ser de las personas. El sentido más profundo de la identidad de cada uno de nosotros, de todas las personas, más allá de las virtudes que tengan. Porque siempre tenemos que recordar eso que dice San Pablo, ¿no es cierto? La redención, la salvación, no es mérito de mis obras, de mis virtudes, sino que es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Pero así, porque es así, la salvación de Dios es obra, un regalo de Dios, de una acción privada de Dios. Ha nacido, ha surgido en el corazón de Dios. Nadie tuvo la iniciativa sino Dios mismo. Y allí, con ese sentido, ya no está diciendo algo del misterio del amor de Dios. San Agustín tiene un tratado que se llama el Tratado Uno y Trino, y allí habla de las relaciones de las tres personas. Y cuando habla de la relación de las tres personas y menciona el amor, él dice, el amor es la acción que convierte a las personas en donación. Porque termina diciendo, Dios es eternamente donable. Algo que a nosotros nos cuesta creer, nos cuesta comprender ese misterio. Dios es donación. La razón de ser, pero no, esa donación de Dios no está ubicada en alguna actitud, en alguna virtud que Él tenga, sino que cada movimiento de Dios se expresa en donación. Y por eso
Por eso, la donación en realidad, el don de Dios, la salvación como don de Dios, en realidad lo podemos llamar con otro nombre y podemos decir el misterio del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos el misterio del amor de Jesús, que pagó la deuda que cada uno teníamos, no nos preguntó primero, che, ¿a vos qué te parece si yo me entrego por vos? ¿A vos qué te parece si yo...? No, el regalo fue antes de mi asentimiento, antes de mi deseo de seguirlo, antes de mis virtudes, antes de la posibilidad de responder. Y por eso que el amor de Dios en realidad es la presencia del misterio más hondo de Dios. Y también habla del misterio que somos nosotros, porque nuestra vida está anclado en ese misterio de Dios. El sentido más profundo de mi vida se guarda allí, se descubre allí. Por eso que nos resulta tan difícil meternos en la comprensión, en la geografía de ese misterio del amor de Dios. Porque nosotros creemos que somos, en la medida que podemos validar con un título, con alguna acción, tal o cual cosa. Creemos que tenemos algo cuando podemos mostrar el título de propiedad de tal cosa. O sea, nuestros razonamientos, inclusive a veces de nuestra vida cristiana, nuestro argumento de mi vida cristiana se resumen en argumentos materiales, en razonamientos que simplemente demuestran qué cosa. Pero si alguien nos preguntara, a ver, en 2 pasos, ¿vos me podrías demostrar que sos verdaderamente cristiano sin mostrarme ninguna cosa, sino diciéndome algo central de tu vida cristiana? Y el que diga algo sobre el misterio del amor, ese gana el premio, porque en realidad nuestra vida está centrada en el misterio del amor de Dios. Por eso que la cualidad de la vida cristiana profunda se da solamente cuando mostramos nuestra fe con las obras. Porque si no, nosotros nos parecemos mucho a los fariseos, que tenían miles de argumentos para justificar sus acciones, pero muy pocas obras. Jesús nos da un mandamiento nuevo que no está dirigido a la cabeza, no está dirigido al razonamiento, sino es una invitación a entrar al misterio de Dios. Les doy un mandamiento nuevo. Por lo tanto, todo lo que conocí antes no tiene sentido. No dice nada del misterio que somos nosotros. Por eso, fíjense que este texto de versículos 34-35 termina con un texto muy llamativo, el capítulo 13. Los últimos 3 versículos del capítulo 13 terminan con un tú a tú de Jesús y Pedro, muy llamativo. Lo leo para que
Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Aquí hay 2 amores distintos, ¿no? Hay 2 amores que podríamos llamar uno. Un amor, el de Pedro, es el amor típico de acá abajo, de la tierra. Y el amor que habla Jesús es el amor misterioso de Dios, pero que está a la vez grabado en lo profundo de nuestro corazón. Nosotros venimos de ese amor y vamos a volver a ese amor de Dios. Pedro se inquieta cuando Jesús le dice, donde yo me voy, tú no puedes seguirme ahora. Y eso está referido a 2 cosas. Pedro no le va a poder seguir a Jesús en el camino que a partir del capítulo 18 va a comenzar, que es el camino de la pasión. Pedro no le da el cuero para hacer ese camino. Y por otro lado, Pedro responde como responderíamos nosotros. Estamos seguros de nuestra fe, estamos seguros que le conocemos a Jesús, estamos seguros que lo queremos. Por eso Pedro dice, Señor, yo daré mi vida por ti. Jesús va a morir por Pedro. Perdón, Pedro va a morir por Jesús. Fíjense la paradoja de Pedro, ¿no? Con esa respuesta uno puede decir, no entendió nada. No entendió nada. Pedro está diciendo, ojo, Señor, que yo soy capaz, estoy dispuesto a mostrarte una virtud totalmente distinta a lo que vos estás viendo. ¿Cuál es esa virtud? De que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Lo cual quiere decir que Pedro no comprendió la misión de Jesús, no comprendió las palabras de Jesús, no comprendió los gestos de Jesús. Y evidentemente que no comprendió el misterio del amor de Jesús. Pedro dice, yo daré mi vida por ti, porque en realidad Pedro lo ama a Jesús. Pero su amor es demasiado, está construido, está tejido con fibras meramente humanas. Y Jesús trae otra clase de entrega, otra clase de muestra de amor mucho más profunda, mucho más legítima. Por eso Jesús mismo le dice, mira, ese ofrecimiento, esa certeza con que vos decís, yo daré mi vida por ti, no va a pasar unas horas cuando cante el gallo, y todo se va a terminar para vos. Bien, con esto terminamos el capítulo 13. Fíjense de que terminamos con Pedro y habíamos comenzado en esta cena, en esta comida pascual,
donde Pedro estaba presente. Y ahora comienza el capítulo 14. También un capítulo muy importante, porque en este capítulo va a aparecer varios temas que nunca habían aparecido en el Evangelio de San Juan. Uno de esos temas es el tema del camino. En la antigüedad se llamaba a los discípulos los del camino, los del camino. Fíjense qué hermoso nombre, casi más lindo que el nombre de cristianos, los del camino. Por lo tanto, los que no están fijos en un lugar, los que van continuamente moviéndose, los que siguen a Jesús, están en el camino. Son conscientes de que están viviendo algo provisorio, limitado, y van hacia una casa que no tiene tiempo, una casa eterna, una casa donde solo se vive en el amor. Y en este capítulo también aparecerá 3 veces unas menciones sobre el Espíritu Santo que tampoco no han aparecido en ningún otros textos del Nuevo Testamento. Y allí, estas 3 menciones del Espíritu Santo es como la descripción, la pintura de una persona. Y entonces sabremos en realidad quién es, qué hace, cómo lo hace y cuál es el propósito final del Espíritu Santo. Sabemos que en la Iglesia, después de la resurrección de Jesús y después de la ascensión de Jesús, toda palabra de Jesús viene por el único vehículo que Él dispone, y ese vehículo es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace presente la palabra de Jesús. Leamos una primera parte del capítulo 14. Dice así: no se inquieten, crean en mí, crean en Dios y crean también en mí. Estas invitaciones a la fe tienen como puesta la mirada en la otra etapa de profundo dolor, de desconcierto, que va a ocurrir cuando sobrevenga la pasión y la muerte de Jesús. Porque allí va a ser esencial esto: crean en Dios, crean en mí. Que la fe sea viva, que la fe sea una fuerza abrasadora que lo sostenga. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que van a venir van a tratar de destruir todo esto que creemos. Y dice algo también muy hermoso, ¿no? Casi poético, podríamos decir, que no lo escuchamos en ningún otro evangelio. En la casa de mi Padre, con qué belleza, con qué hermosura Jesús habla siempre como un hijo. En la casa de mi papá, siempre como un hijo, ¿no? Y habla siempre
mostrando que él está yéndose a la casa del Padre. Está en camino hacia allá. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho. Aquí casi que podríamos agregar entre paréntesis nosotros, por eso Jesús es mi amigo. Mi amigo, mi íntimo amigo. Él es como el que me dice casi al oído, en la casa de mi papá hay muchas habitaciones. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Y fíjense en la profundidad de la amistad que dice, si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. No tengo secreto para ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Otra expresión bellísima, ¿no? Seguirle a Jesús no es hacer cualquier cosa. Seguirle a Jesús e ir preparándome para estar con Él en la casa del Padre, en el lugar que Jesús me va a preparar, en una habitación que Jesús me va a preparar. No en cualquier lugar, no así entre el montón, no. Yo voy a prepararles un lugar. Después en el capítulo 17 va a volver a retomar esto de que Jesús ha ido a preparar un lugar, tiene el propósito, uno de los elementos esenciales de su misión es que los que creen en Él, los que lo siguen, estén donde Él está. Por eso en el capítulo 17 dice, Jesús se dirige al Padre, porque ese capítulo, todo ese capítulo es una oración de Jesús al Padre. Dice, te pido, Padre, que todos los que tú me diste estén conmigo allí donde yo esté, para que vean mi gloria y vean tu gloria. La vida eterna es esto. La vida eterna, nuestro destino final es esto. Estar con Jesús en ese lugar que Él ha ido a preparar, estar con Él para verlo al Padre, para ver la gloria de Jesús. Y todos los que creemos en Jesús estaremos juntos allí. Y dice, yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Volveré a buscarlos. Fíjense que no sé cómo podría calificar estas palabras, ¿no? Alguien, un amigo, me está hablando de que ha preparado un lugar para mí en la casa de su padre. Aquí, en estos breves versículos, no se menciona la palabra amor. Sin embargo, uno descubre que las acciones de estos versículos están fundados en el amor. Entonces, este amigo que vuelve a la casa del Padre dice, no quiero separarme de ti. Quiero que
tenerte a mi lado toda la vida. Por eso voy a preparar un lugar para vos. Y cuando esté preparado ese lugar, volveré para llevarlos conmigo. Vendré a buscarte otra vez. Nosotros hablamos de la muerte como un trágico final, el fin de nuestra vida. Cuando lo pensamos, muchas veces lo pensamos con dolor, con angustia, con frustración. Sin embargo, nunca, en ningún lugar, de ninguna manera, se dijo que la vida de toda persona, de todo hombre, es una vida eterna. No, la vida terrenal es temporal. Nosotros poseemos una vida temporal que contiene en sí mismo una vida eterna. Por eso, qué hermoso que Jesús nos diga: le voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre y los voy a venir a buscar para que estén conmigo allí donde yo esté. Qué belleza de amigo que tenemos en Jesús. Jesús nunca se va a olvidar de ninguno que cree en Él, porque se ocupó de preparar un lugar y va a venir a buscar a esa persona. Incluso uno podría decir, bueno, uno trata de vivir así dignamente, qué sé yo, pero hay tanta gente que uno dice, pero sin embargo Jesús no hace juicio de las personas. Para todos los buenos y los malos, Jesús le prepara un lugar. La última palabra en realidad la tiene la conciencia de la persona, porque Jesús quiere que todos estén con Él. Y por eso que termina hablando, dice, ya conocen el camino. Y ahí entonces empieza una intervención de Tomás muy interesante que nos ayuda a descubrir algo maravilloso de este lugar donde que Jesús fue a preparar y que dice que va a venir a buscarnos para llevarnos a ese lugar. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Esta expresión de Tomás refleja también la dificultad de su fe, ¿no es cierto? Las limitaciones de su fe. Jesús ha venido hablando del Padre, de que Él vino al mundo para traer el mensaje del Padre y que ahora, como dijo al comienzo del capítulo 13, ha llegado la hora de que vuelva el Padre. Y Tomás parece que no escuchó toda esta parte. No sabemos a dónde vas. No sabemos el camino. No conocemos el camino. Y entonces Jesús le dice esta palabra, esta frase central en la teología, en el sentido del escrito de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Una palabra, una expresión que habla del corazón de la fe. Aquí es como que abre otra puerta nueva al misterio de la fe, al misterio del amor de Dios. Yo soy, el yo soy que vimos en los otros libros,
aparece otra vez aquí, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa frase no es simplemente eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno dice, ay, qué lindo, que como un título quedó. No, después explica, y puntualiza, nadie va al Padre sino por mí. E incluso después va a decir, cuando habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que abre el camino para nosotros. Jesús es el camino hacia Dios y Jesús también es el camino hacia nuestro centro, hacia nuestro profundo centro, nuestro misterio como persona. Cuando a veces nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No solamente mirando las cosas que hice, que no hice, que construí o no construí, sino mirando el sentido. ¿Quién soy yo verdaderamente en este mundo ahora? ¿Quién soy yo? Podríamos decir, según la fe, yo soy el que sigue a que ha abierto un camino hacia la verdad y la vida. Porque aquí la verdad y la vida no son distintas cosas, sino, podríamos decir, casi que la misma realidad. La vida de Dios es la verdad más profunda de Dios, pero también del misterio de la persona. Yo soy el camino. No hay otro camino para llegar a Dios, a la plenitud de la felicidad, a la plenitud del sentido de mi vida, sino es por el camino que ha abierto Jesús y que es Él mismo como persona. Nadie va al Padre sino por mí. La puerta del cielo es Jesús. La puerta del misterio de nuestra vida, de nuestro amor, es Jesús. Por eso después le dice, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y aquí entra en escena otro discípulo, Felipe, que hace una intervención que ayuda a Jesús a profundizar este tema del camino, este tema de que Jesús va a preparar un lugar. Bueno, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Casi con la misma falta de fe que Tomás. Porque es como decir, bueno, vos estás hablando de un montón de cosas, hace rato que estás hablando, pero a ver, mostrame algo, algo. Y este Felipe dice, mira, mostrame el Padre y ya con eso ya no te pregunto más nada. No estamos, así como Tomás, también Felipe, no está hablando de una fe. Es como decir, a ver, hacerme una prueba de que vos sos tal cual cosa, entonces yo te creo. Y por eso Jesús les responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Jesús nos podría decir a cada uno de nosotros esto. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen todavía. Y no me conocen porque actuamos como la fe de Felipe. Actuamos con las dudas de Tomás.
lo cual está hablando de la precariedad de nuestra fe, la limitación de nuestra fe. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Tendríamos que pensar eso, ¿eh? Tendríamos que leerlo en primera persona y ante Jesús mismo, ¿eh? Pedirle que Él nos enseñe el verdadero camino, estar verdaderamente en el camino de Jesús. Y bien, después entonces Jesús le dice, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes piden en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Fíjense qué hermosas estas palabras. Algo que tal vez simplemente por la precariedad de mi fe, en ningún lugar de la palabra de Dios se dice que los milagros tienen que ver con algo extraordinario, con una fuerza extraordinaria, con virtudes, En ningún lugar se dice eso. Y aquí el Evangelio dice, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. ¿Y cómo puede ser que hoy en la iglesia nadie hace las obras de Jesús? Y menos aún mayores que las obras de Jesús. Yo siempre he hecho esta pregunta, puede ser que confieso que es una pregunta ingenua, pero yo siempre me pregunté por qué los sacerdotes no tienen el poder que Jesús tenía. ¿Por qué los sacerdotes no hacen las obras que Jesús hacía? Porque aquí Jesús dice, el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores, dice. Y a mí me parece que en realidad es una cuestión de, esto está hablando de la cualidad, de la debilidad, de la precariedad de nuestra fe. Nosotros creemos, pero nuestra vida material, nuestra vida de tantas miserias, van empobreciendo nuestra fe. Entonces, continuamente hacemos acto de fe, creemos en Jesús, pero nuestra fe lentamente se va debilitando porque está toda ella infiltrada por estas cosas que la debilitan. Y por eso ya no somos capaces ni siquiera de creer que nosotros
podemos hacer las obras de Jesús. Las obras que Él hacía, podemos hacerlo nosotros. Porque eso es lo que dice aquí. El que cree en mí hará también las obras que yo hago. Clarito. Incluso después dice en el versículo 13, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero nosotros terminamos pidiendo tonteras a Dios. Señor, que me saque la quiniela mañana, que me gane el telequino mañana. Y parecería que, uy, eso sería genial. Con eso yo voy a hacer milagros. Es todo mentira eso. Está hablando Jesús de una verdadera fe. El que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y mayores todavía. Todo el que cree en mí y me piden algo en mi nombre, yo lo haré. A veces le pedimos a Dios tantas cosas, tantas bagatelas, tantas cosas inútiles, y no pedimos lo esencial. Lo esencial. Y Jesús está con un deseo enorme de hacer eso que nosotros pedimos. Y no se realiza porque lo pedimos, ¿sí? O pedimos algo que no nos servirá para nada. Y entonces después viene a continuación de este versículo, el versículo 15 al 17, habla de la promesa del Espíritu Santo. Y entonces ahí aparece otra vez el tema del amor. Ya no dice Jesús, fíjense que todo lo que venimos diciendo, a raíz de este cuestionamiento que hace Felipe, mira, está todo muy lindo, pero mostrarnos al Padre ya con eso ya es suficiente. Es como decir, danos el secreto de la magia y ya está. Felipe no entendió nada. Pero a raíz de eso, de esta cuestión de Felipe, el discurso de Jesús después se basa en la fe. El que cree en mí. Pero aquí comienza, en el versículo 15, comienza otro tema. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Por lo tanto, el mandamiento que se cumple no está regido por una ley moral. No es un mandamiento como existía en el Antiguo Testamento. Dice, ustedes me aman. O sea, realizar la voluntad del amado. El cumplimiento del mandamiento está hablando de la cualidad del amor, no de una cualidad moral. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él, el Padre, dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes.
Ustedes saben de que la palabra paráclito en griego es una palabra compuesta. Es para caleo, el que es llamado al lado de alguien para ejercer una defensa. Por eso a veces se traduce por el Espíritu Santo como abogado. Paráclito es aquel que asiste, que defiende, que consuela, que intercede. El Paráclito, entonces fíjense, el Espíritu Santo, así como lo llama aquí Jesús, no tiene, en primer lugar, esta misión que se desprende de la definición del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque Espíritu Santo es brisa santa, un pequeño viento santo, porque Espíritu es eso. Aquí dice, yo rogaré al Padre y Él dará otro Paráclito. Si dice que dará otro, quiere decir que hay uno anterior. ¿Quién es el Paráclito anterior que Jesús aquí dice? Él les dará otro Paráclito, porque ya vino un Paráclito. ¿Cuál era ese Paráclito que ya había venido? Jesús mismo. Jesús mismo es el primer Paráclito, el primer consolador, el primer intercesor, el defensor, el abogado. Pero aquí, como ya estamos a finales donde Jesús está preparando su vuelta al Padre, y entonces dice, yo voy a rogar al Padre y Él le va a dar otro Paráclito, que ya no soy yo, otro. Para que esté siempre con ustedes. Y entonces este otro Paráclito no tendrá una misión temporal, sino una misión eterna, para que esté siempre con ustedes. ¿Y cómo se llama ese Paráclito? El Espíritu de la verdad. A quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece en ustedes, permanece con ustedes y estará en ustedes. De modo que, ¿cuáles son las características de esta primera mención del Paráclito? Las características es que este Paráclito, el Espíritu Santo, está siempre con ustedes. Y este espíritu es el espíritu de la verdad de Dios. Es el que trae, hace gustar, hace comprender, pone en nuestra vida la verdad de Dios. Por eso nosotros podemos llegar a decir, no, esto no puedo hacerlo porque va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo pone lo que Él es. Él es de la verdad, trae la verdad de Dios. Y por eso Jesús dice, los que no me siguen, los que son del mundo, no lo pueden recibir al Espíritu. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Permanece con nosotros y estará dentro de nosotros. Dos menciones distintas. El Espíritu Santo
está presente en toda nuestra vida, nos acompaña, nos cuida, nos consuela, nos previene. A veces podemos decir, uy, yo anduve por tantos lugares, vos sabés que nunca me pasó nada, ¿no? ¿Y por qué no te pasó nada? ¿Hay alguien que te cuidaba? Bien, después, bueno, para no alargar tanto, voy a hacer una lectura más rápida del versículo 18 hasta el versículo 31, que son los finales de capítulo 14, donde también vamos a ver otras menciones. El versículo 18 del capítulo 14 dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Fíjense aquí qué raro esta mención, porque casi nunca Jesús ha dicho yo vivo. Aquel día comprenderá que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Si ustedes hacen un pequeño círculo, un dibujito, de eso y ponen este versículo, yo estoy en el Padre, en mi Padre. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. ¿De qué manera, podríamos preguntar nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera se realiza esta presencia? Esto de que estoy con, yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Toda esta descripción que hace, este pequeño círculo que hace Jesús, se realiza por medio del Espíritu Santo. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Abriré mi vida para él. ¿Y por qué? Porque el amor es este misterio de Dios que es la acción de darse continuamente. Y por eso dice, el que me ama será amado por mi Padre. Mi Padre que es la fuente eterna de todo amor. Y Jesús dice, y ya que alguien, un creyente, hace esto, me ama y es amado por mi Padre, dice, yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando Jesús dice, yo lo amaré, podríamos preguntarle, ¿cómo me amará Jesús? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor dado, es el amor que viene, es el amor que hace presente. Por eso Jesús dice, y me manifestaré a él, porque no hay ningún amor que sea silencio. El amor habla, el amor actúa. Después, versículo 22, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Fíjense, si ustedes anotan las preguntas que hacen los discípulos, son todas preguntas que podríamos hacerlas nosotros, porque son todas, podríamos decir, son todas preguntas desubicadas. ¿Por qué no te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? La respuesta de Jesús. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él
y habitaremos en él. Viviremos en esa persona que me ama. ¿Quién? El Padre y Jesús por medio del Espíritu Santo. El que no me ama no es fiel a mi palabra. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Y aquí viene la segunda mención del Espíritu Santo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Acá en estos capítulos hay 3 menciones del Espíritu Santo. En cada mención se describe, se dibuja una característica de la persona del Espíritu. Aquí está diciendo algo también muy esencial del Paráclito. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo viene a nosotros enviado por el Padre en el nombre de Cristo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo cuando el Padre le envíe en nombre de Jesús? Les enseñará todo, les recordará lo que les he dicho. Por lo tanto, Él nos enseñará lo que viene. No hay una enseñanza del pasado. El Espíritu Santo no es alguien que venga a hacer historia, a contar historia, no. Enseña lo que está por venir, nos enseñará, nos instruirá, nos dará elementos para que nosotros podamos discernir el camino que estamos tomando. Nos enseñará todo, pero a la vez dice, les recordará lo que les he dicho. El Espíritu es como que también va a ser la memoria viva de Jesús. Les recordará lo que yo les dije, dice Jesús. Volverá a hablar mis mismas palabras, mis mismos consejos, mis parábolas. Entonces, esta es la segunda presencia del Espíritu Santo que tiene este papel de enviado, porque aquí dice el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. El Padre, fuente de todo, envió al Hijo. El Padre, fuente de todo. Y este Paráclito es el que enseñará todo. Todo, todos los vericuetos de nuestra vida, todas las dimensiones de nuestra vida, nos va a enseñar y nos va a recordarlo. Termina diciendo, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda para que cuando suceda, ustedes crean. Yo no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, el demonio. ¿Y qué dice del demonio Jesús? Él nada puede hacer contra mí,
pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y actúo como Él me ha ordenado. Y entonces, así viene la invitación de Jesús. Salgamos de aquí. Recién aquí termina esta comida que ha abarcado 2 capítulos. Bien. Es importante releer estos breves versículos, especialmente por estas designaciones que hace sobre el Espíritu Santo, los nombres que pone, la misión que le da al Espíritu Santo. Y por otro lado, también el desafío que nos hace Jesús aquí a nuestra fe. Ojalá que nosotros podamos hacer una revisión profunda de nuestra fe, ¿no? Y que nuestra fe crezca para que Jesús cree en mí, hará también las obras que yo hago. Deberíamos desearlo con humildad y de profundo corazón. Creer en Jesús es hacer la obra de Jesús. Todo lo que Jesús ha hecho. Incluso él dice, y aún mayores todavía. Ojalá que nosotros podamos tener esta fe tan, no digo tan grande, una fe humilde, una fe verdadera, creer en este amigo íntimo que tenemos, que nos ha dicho, yo le voy a ir a preparar un lugar para cada uno de ustedes. En la casa de mi Padre hay lugar para cada uno de ustedes. Y no es que hay un lugar allí y por si van alguna vez, no. Yo voy a volver a buscarlos. Y por eso que Él nos da en este texto estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que va a estar con nosotros, el que nos conduce a la verdad de Dios, nos guía en el camino, nos enseña, nos recuerda constantemente la vida de Jesús. Ojalá que esta Navidad nosotros podamos mirar al niñito Jesús y releer estos textos, porque ese niñito es el que nos va a enseñar estas cosas. Y que podamos también nosotros hacer nuevamente un acto de fe, con la humildad del pesebre, con la humildad de ese momento tan central en la vida de Jesús. Ojalá que así sea. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentar algo? Yo. Parece que nadie se anima. Yo sí. Bueno, hermano, tuyo, Anita. Buenas tardes. A mí me ha llamado la atención la parte donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Ahí me llama la atención como que es una sola persona. Sí. ¿Es así, hermano Luis? ¿Qué te llama la atención de eso? La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa parte me llama la atención, como que es una sola persona. Sí. Sí. Él está diciendo, en el yo soy, está describiendo esa otra cosa, ¿no es cierto?
Jesús viene a traer la vida de Dios. Eso es, Jesús no viene a darnos un mensaje que es solamente suyo, como si dijéramos, Jesús tiene un mensaje, el Padre tiene otro mensaje distinto. No es así. Cuando Jesús habla, su mensaje es el mensaje del Padre. Lo que el Padre me dijo que diga. Y uno puede decir, o sea que lo que Jesús dice es lo mismo que el Padre dice. ¿Y dónde está el lazo de unión? El lazo de unión está en el único amor. El amor con que el Padre ama a Jesús y el mismo amor con que Jesús ama al Padre. Entonces, por eso Jesús es el único camino que existe para llegar a Dios. Si queremos comprender el misterio de Dios, no existe otro camino. Y fíjense que este camino es un camino humilde, porque es un camino de un hombre que vivió en nuestro tiempo, que conoce nuestras debilidades, nuestras miserias, que puede hablarnos desde corazón a corazón. Él, Jesús, es la verdad, porque Él jamás torció el amor que tenía el Padre, cumplió la misión que el Padre le encomendó. La verdad en la vida de Jesús nunca fue como ocurre en nuestra vida, ¿no es cierto? Siempre fue un solo pilar. Y por eso que Jesús puede decir, el que viene a mí, yo lo llevo por este camino que soy yo mismo a la verdad. A la verdad en el sentido de la razón secreta de todas las cosas, el sentido de Dios, la verdad de la vida. Por eso que la verdad no está en relación o en la mera contradicción que a veces ponemos nosotros verdad-mentira, sino está mucho más allá. La verdad de Dios es el fundamento del ser de la persona de Jesús. Jesús tiene su personalidad, su persona está anclada en la verdad de Dios. Por eso que Él es fuente de vida también. Así que esa frase es una frase muy hermosa, muy, muy hermosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso el camino de cada uno de nosotros debería ser con Jesús, en el camino de Jesús. Por eso podemos preguntarnos, ¿dónde estoy yo ahora? ¿Mi vida está en el camino de Jesús verdaderamente? Bien. ¿Otra pregunta? Gracias, hermano. Yo en realidad voy a continuar con lo que estabas comentando vos, Luis, porque como detalle importante yo estaba viendo que todo el discurso que hemos visto en el capítulo 14, los pecadores están fuera, y están fuera porque Jesús los corrió. Le dijo, anda a hacer lo que tenías que hacer vos y déjame con los que están limpios. O sea, es como que el mensaje de yo soy el camino, la verdad y la vida está únicamente para los que están limpios, para los que están cerca del Señor. Todos los otros quedaron afuera. Y específicamente el Señor lo muestra sacando a Judas y diciendo, el que no está conmigo, está afuera. Sí. El que está dentro o está afuera, en realidad
no es otra cosa que una decisión personal de la persona. Porque la vida eterna es para absolutamente todos. Todos son buenos, malos, rubios, negros, mancos, para todos. La vida eterna es para todos. ¿Para quién no es la vida eterna? Para el que dice, yo no quiero llegar allí. Hace una opción. Por eso, allí vemos la consecuencia que tienen nuestras acciones. Por eso que cada virtud tiene una marca, pero también cada pecado. Cada pecado es un error. Yo le estoy errando en el blanco. Es un error. Y por eso, por ejemplo, uno puede analizar nuestra vida. Por ejemplo, tanta delincuencia, el que mata a alguien. El que mata a alguien comete una falta tan grande, que se queda, asume para su vida, le pone en el centro de su vida esa marca que jamás podrá borrar. Yo he quitado la vida a alguien y ese acto ya no lo puedo reparar. Me podría arrepentir, pero nunca con el arrepentimiento voy a dar la vida nuevamente al que maté. Por eso que los que están afuera o los que están adentro no dependen de Jesús. Jesús no echa a nadie de la vida eterna. El que no entra en la vida eterna es porque eligió mal, por una decisión personal. Yo no quiero llegar, no quiero estar. Porque si no fuera así, nuestra conciencia y nuestra libertad no tendrían ningún sentido. Pero somos libres para elegir. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, no es obligación. El que quiera seguirme. Bien, ¿otra pregunta o otro comentario? Bueno, entonces dejemos acá. Después vamos a ver con Raúl, no sé cuándo nos vamos a encontrar, pero después lo vemos, Raúl, después lo vemos así y organizamos otro encuentro, ¿no es cierto? Pero vamos por lo menos a terminar el Evangelio de San Juan, ¿no? Perfecto, Luis. Bueno, les deseo a todos que tengan una feliz Navidad, que puedan tener una celebración tranquila, en paz, celebrando a esa vida que viene a nuestra vida. Recíbanlo con humildad a este Hijo de Dios que quiere hacerse parecido a nosotros, quiere venir a experimentar nuestra vida. Recíbanlo con humildad. Él quiere venir a formar parte de nuestra vida. Entonces, cada Navidad es una oportunidad para abrirle nuevamente la puerta a Jesús. Que entre a mi vida, que entre en mi casa. Que se convierta en mi camino. Bien, que tengan una feliz Navidad, que Dios los bendiga. Gracias, igualmente, Luis. Gracias, hermano Luis, muchas gracias. Muchas felicidades, hermano Luis. Gracias igualmente. Gracias. Felicidades.